Ok, estamos listos. Buenos días a todos los participantes. Bienvenidos a este webinar, Día del Campesino y Diseño de la Agricultura Familiar. Soy Leoncio Fernández Gerí, coordinador de la Maestría de los Negocios, quien organiza este evento. Y agradecemos el apoyo para la realización de las conferencias. Nuestro agradecimiento a la Embajada de Israel, al Instituto Interamericano de Cooperación por la Agricultura, IICA, al Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, a los doctorados en Economía de los Recursos Naturales y el Desarrollo Sustentable y doctorado en Agricultura Sustentable, ambos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Bienvenidos una vez más a este ciclo de conferencias. Hoy día iniciamos con el tema Israel 2020, ¿es la agricultura familiar una necesidad? Nuestro expositor, el ingeniero Daniel Werner, y como panelistas, la doctora Luz Gómez y el magíster Jorge Caro. A todos ellos muchas gracias y igualmente a ustedes participantes que nos acompañan en esta conferencia. Para dar inicio a este evento, tengo el honor y en representación de la Universidad Nacional Agraria de La Molina de recibir al señor embajador Asaf Ichilevich, embajador de Israel en Perú. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doctor Leoncio, y muchísimas gracias a la Universidad de La Molina por su cooperación y por la organización de este evento. Israel y Perú tienen cooperación en el tema agrícola hace muchos años, especialmente hace años a través de nuestra agencia de cooperación internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mashav, que tiene ya más de 4,000 becarios de Israel que están aquí en Perú, también en el tema de la agricultura. Nosotros como embajada trabajamos hace tiempo en esta cooperación, tratamos de fortalecer los lazos amistosos en ese sentido, en ese campo de la agricultura, temas como riego tecnificado, agricultura de precisión, entre otros, y muchos otros temas que son importantes para nuestro trabajo común. Por supuesto, eventos como eso pueden ayudar a fortalecer esa cooperación y intercambiar experiencias. Creo que en Perú hay potencial enorme para el crecimiento del sector agrícola y creo que Israel podría jugar un papel muy importante en ese crecimiento, especialmente en esos tiempos de pandemia. Todos ya piensan sobre el post-COVID, qué haremos, y creo que la agricultura jugará un rol muy importante, especialmente en esos días. Por eso quiero agradecer también a Daniel Werner para participar en ese evento. Y por supuesto estamos disponibles aquí para toda la ayuda, el apoyo del lado de Israel, al lado peruano, a la Universidad de La Molina, al Ministerio de Agricultura, a los agricultores, especialmente en este tema importante como la agricultura familiar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchos éxitos. Gracias. Gracias, señor embajador. Seguramente vamos a continuar fortaleciendo la relación Universidad Nacional Agraria de La Molina y el país de Israel. En general, como país Perú, estamos muy agradecidos y siempre siguiendo el modelo de Israel y lo que podamos aprender. Estamos en esta semana donde celebramos el Día del Campesino, pero también nuestro país ha iniciado políticas a nivel general sobre el diseño de la agricultura familiar. Gracias una vez más, señor embajador Asaf Ichilevich. Seguiremos fortaleciendo las relaciones. Voy a presentar entonces, para dar inicio a la primera conferencia sobre la pregunta: ¿es la agricultura familiar una necesidad?
Nuestro expositor es el ingeniero Daniel Werner, actualmente director de proyectos y misiones especiales, en cuyo marco ha dirigido programas de desarrollo rural como parte de los programas de cooperación internacional del Estado de Israel en diferentes países de América Latina, Asia y África. Daniel Werner es ingeniero agrónomo con una maestría otorgada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante su carrera profesional fue parte del Servicio de Extensión Rural perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. Puede usted iniciar, ingeniero Werner. Gracias. Bueno, antes de buenos días a ustedes, buenas tardes para nosotros aquí en Israel. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a La Molina, con quien tengo una historia de muchos años. Mi primera visita al Perú hace muchos años atrás fue justamente como extensionista rural y me recibieron en La Molina, y desde ese momento tengo un excelente recuerdo de Perú y de la gente de Perú sobre todo, y especialmente de la gente de La Molina. A usted, doctor Leoncio, por todo el esfuerzo. Nos vimos hace un tiempo aquí en Israel cuando ustedes tuvieron la posibilidad de visitar y entender un poco qué es la agricultura israelí y cuáles son las posibilidades de cooperación reales que existen. Y para mí es un verdadero honor, y no lo digo todo el tiempo ya, desde que el COVID nos decidió visitarnos, he dado vuelta por toda América Latina y por toda América Latina con conferencias, y debo confesar de que para mí hacer esto con la Universidad de La Molina es un verdadero placer y honor, y espero no decepcionarlos en esta hora que tenemos por delante. Agradecerle a la Embajada de Israel, por supuesto, el auspicio de esta actividad, el estar con nosotros, señor embajador, es de verdadera importancia para demostrar los lazos de amistad que unen a ambos países. Mi agradecimiento, y por supuesto a IICA y a INEA, que están apoyando este encuentro virtual, que esperemos que de aquí a algunos meses pueda ser real y que podamos darnos las manos y dejar atrás esta pandemia que nos está un poco confundiendo a todos. Si me permiten, entonces voy a comenzar a compartir la pantalla, y voy a comenzar con la conferencia. Yo tengo la tendencia, doctor Leoncio, de hablar demasiado y llevar más tiempo del que debería llevar. Y yo sé que mi colega Jorge ya conoce que yo hablo demasiado muchas veces, entonces si me tienen que cortar, doctor, no tenga dudas y tíreme de las orejas y dígame: Daniel, se está pasando el tiempo, estamos en familia, y para mí no me voy a ofender, al contrario, es importante. La última vez, hace unos días, tuvimos una conferencia y también Jorge estuvo presente, y desgraciadamente ya entraba el Shabbat y tuve que salir sin poder escucharlo. Esta vez le prometí, antes de que comencemos esta conferencia, que lo voy a escuchar. Entonces, si me paso del tiempo, oblígueme a cálleme para que yo pueda escucharlo a Jorge y a los demás panelistas. Bueno, solamente les pido que me digan si se ve bien esto. ¿Estamos viendo bien? Correcto. Está bien. Sí, pero no está en full, ¿verdad? No está en full screen. Falta. Sí, un minuto. No está, pero se ve bien igual. No, vamos a hacer hombre full screen. Para estamos. Un minuto, ya vamos a estar bien. Estas cuestiones técnicas siempre me ponen nervioso y suelo hacer errores, pero espero que esta vez estemos bien. Ahí estamos. Ahí está, full screen. Bárbaro. Bueno, entonces me permito empezar. El título que elegí para esta conferencia es La agricultura familiar, si en Israel del 2020 es realmente una necesidad, y me voy a permitir a través de esta conferencia de hablar de algunos temas. Primero, comparar algunos datos de Israel
y Perú, datos generales para ubicarnos un poco en dónde estamos. Luego hablar un poco de la agricultura familiar en Perú y por supuesto también dar el ejemplo de lo que es el cooperativismo en Israel a través del Moshav, y espero que en una próxima vez podamos hablar también de lo que es el kibutz, los posibles caminos a seguir que aquí en Israel vemos para conservar la agricultura familiar, y luego sobre el final vamos a resumir las ideas para ver cuál puede ser el futuro de la agricultura familiar, si realmente tiene futuro. Tenemos que ver si hay futuro y cómo va a ser este futuro. Rápidamente, las cifras de Israel son datos del 2017, la población es de 8.300.000, estamos llegando ya en el 2020 prácticamente a los 9 millones, el área es de 22.000 kilómetros cuadrados, vemos los ingresos per cápita, el producto bruto per cápita, y yo quiero detenerme en dos datos importantes. El primero es este que estoy marcándoles, que es la porción del producto bruto de la agricultura en el Producto Bruto Interno, que es del 2% aproximadamente, y el otro dato es este que estoy marcando, señalando aquí, que es que solamente la agricultura está empleando el 1.2%. ¿Por qué hablo de estos datos? Porque si comparamos los datos entre Perú e Israel, independientemente de la superficie, por supuesto, y de la cantidad de población, que es mucho mayor, en el caso del Perú, vemos que la población agrícola en Perú es prácticamente un cuarto de la población total del Perú. Por lo tanto, esto nos está indicando que la importancia o el peso específico de la agricultura o del agricultor o la población agrícola en la economía peruana es muy importante. En Israel podemos decir que la agricultura puede ser considerada un recurso estratégico porque en realidad el 1% de la población no es un dato importante, solamente les explico ahora para que tengan idea. En Israel estábamos en un porcentaje de desocupación del 2-3% en el periodo pre-COVID, y ahora estamos aproximadamente, debido a toda la pandemia, en porcentajes del 25%. O sea que el 1% prácticamente no es importante en términos numéricos, sino que es importante en términos estratégicos, a diferencia de lo que ocurre en Perú. El otro punto es, fíjense ustedes, el Producto Bruto, o GDP en inglés, es casi el 7.5% en el Perú, y por lo tanto el peso económico como motor de cambio o como ingresos para el país tiene mucha importancia. De aquí que la relación entre la agricultura y los gobiernos en Perú es diferente a la relación entre la agricultura y los gobiernos en Israel, y vamos a tratar de, a través de esta charla, entender por qué es así. Algunos datos interesantes de Perú para que veamos el peso real de la agricultura. Ustedes fíjense, la agricultura junto con la agroindustria toma un 9% del total del valor agregado bruto de Perú. Y fíjense en algo interesante, la cantidad, esta línea en verde que estoy marcándoles es el empleo agrícola que ha descendido, y también la producción, la cantidad, la proporción del empleo agrícola en el empleo total, o sea, lo que nosotros llamamos la población económicamente activa, desde el 2007 viene en descenso. Esto en realidad está marcándonos dos cosas importantes, que desde los últimos 10, 15 años, la agricultura del Perú en cierta medida está viviendo un cambio que tiene que ver, entre otras cosas, con la mecanización y la modernización de la misma. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esa modernización está alcanzando a la agricultura familiar, al campesino peruano, y si lo está haciendo, ¿qué significado económico tiene esto? Rápidamente podemos decir que en el Perú, 1 de cada 4 personas es parte de la población del sector agropecuario, es parte de la población económicamente activa. El 70% de los alimentos que se consumen en el Perú son producidos en Perú. Y esto es importante si tenemos en cuenta dos cosas. La primera es que la FAO dictaminó o declaró que para considerar a un país con suficiente seguridad alimentaria debe producir aproximadamente el 75% de sus productos. O sea que de sus productos o los productos que consumen, productos agropecuarios que se consumen. O sea que el Perú está muy cercano, de acuerdo a los datos que poseemos, de alcanzar
los índices apropiados de seguridad alimentaria. Hablamos de casi 2.200.000 productores que trabajan 7.1 millones de hectáreas con diferentes cultivos agrícolas de diferente intensidad. Y lo que no es tan alentador es que si bien el PIB, como dijimos, oscila entre el 7.5 y el 8%, el PIB de la agricultura es 4 veces menor que el de otros sectores productivos y sobresale aquí, muy importante, sobre todo en esta época del COVID, la cuestión de los minerales, del cual desgraciadamente para Perú China ha dejado o ha cerrado un poco el mercado y significan que ingresos de dinero extranjero se ven muy limitados en Perú y probablemente eso tenga una repercusión muy importante en la economía peruana. De aquí la importancia, entre otras cosas, de fortificar la agricultura como medio de producción. La conferencia habla de la agricultura familiar. Aquí ustedes ven una oración muy larga, que es la adaptación, es la definición genérica que la FAO decidió para la agricultura familiar. Simplemente les marco algunas cosas interesantes. La primera dice, la agricultura familiar es una forma de clasificar la producción agrícola, etcétera, 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 gestionada y operada por una familia que depende de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres. ¿Qué falta en esta definición de la FAO del 2014? Faltan dos cosas muy interesantes. Primero, no habla de superficies, no habla de cantidad de parcelas. En muchos países, las unidades familiares están definidas no solamente por quien trabaja en la unidad familiar, sino también el tamaño, si ese tamaño permite el mantenimiento de la familia. Y en muchos casos, que también existen en Perú, el minifundio no es considerado agricultura familiar, sino que es considerado una cuestión social que hay que darle otro tratamiento que a la agricultura familiar. Y esto genera un poco un problema. Un problema porque decimos, ok, si sabemos que la agricultura familiar en Perú, y vamos a ver eso, tiene superficies que pueden ir de 1 a 5 hectáreas, si el tratamiento de un minifundista de 1 hectárea es el mismo que tenemos que darle a uno que tiene 3 parcelas de 2 hectáreas, por ejemplo. Vamos a verlo eso durante la conferencia. ¿Qué caracteriza la agricultura familiar del Perú? Primero, es muy diversificada, es heterogénea, y es heterogénea por dos razones fundamentales. Por razones ecológicas, que enseguida vamos a especificar, y por razones socioeconómicas. La agricultura familiar en Perú es más del 95%. Hablan del 97% de los agricultores son agricultura familiar. Y cada grupo está ubicado en zonas ecológicamente homogéneas. Pero cuando hablamos de toda la agricultura familiar en Perú, nos encontramos con una diversidad ecológica y socioeconómica que no nos permite de ninguna manera darle el mismo tratamiento a aquel que está en la costa, aquel que está en la sierra y aquel que está en la selva. Son sistemas ecológicos que se diferencian, por supuesto, por la altura con respecto al nivel del mar, el tipo de vegetación, la cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalles, pero nos marcan claramente que la agricultura familiar en la selva va a necesitar una unidad familiar de X hectáreas, que va a ser muy diferente a la unidad familiar y a las hectáreas que necesita una familia para sobrevivir en la costa. Esto genera una profunda heterogeneidad en la cuestión socioeconómica y social y económica de las familias y del agricultor familiar. Y por lo tanto genera un problema en quienes tratan la cuestión de la agricultura familiar en Perú. Veamos otro problema u otra cuestión que es resultado de la evolución de la economía peruana. ¿Qué estamos viendo acá? Que desde 1940, en donde la población urbana era solamente 1/3 de la población total, estamos ahora en una situación en que la situación es totalmente inversa. Estamos hablando solamente de un 25% de población rural y un 75, 78%, 77% de población urbana. Ahora, mucha de esta población urbana es resultado de los procesos de industrialización, gente que debido a la situación económica de la agricultura familiar tuvo que migrar del campo
y en realidad se fue a la ciudad a buscar empleo. En muchos casos ese empleo no es formal y por lo tanto vive en una situación en donde la urbanización en realidad está haciendo dos procesos que tienen que ver con, por un lado, la despoblación de la zona rural y por otro lado, ¿quiénes son los que se van del campo? Se van los jóvenes que están tratando de buscar un medio para sobrevivir y formar familias. O sea que lo que ocurre en el campo es que se queda gente de mayor edad. Los agricultores familiares en general son gente adulta y esa gente adulta es menos receptiva a los cambios y a la modernización que la agricultura familiar necesita para transformarse en sostenible. Y esto es un proceso realmente importante que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando estamos organizando programas de capacitación para los productores familiares. Los últimos años caracterizan a la agricultura peruana por un proceso de apertura y liberalización. Esa liberalización llevó a la formación de grandes unidades, propiedades de mayor superficie, sobre todo en el área de la costa. Y vamos a ver cómo eso influye en la adopción de tecnologías de la agricultura familiar, también en la selva, pero por otros motivos, por el motivo de que hay mayor penetración, se está ganando tierra a la selva, que tiene un problema, que es un problema ecológico real, y que de alguna manera va a haber que tratar o va a haber que pensar desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental para el Perú y menos desde el punto de vista de agricultura familiar. El tercer punto es que muchas de las comunidades autóctonas se fueron disolviendo y un poco se fue flexibilizando las reglas existentes hace 30, 40 años atrás acerca de la exclusividad de los derechos de propiedad de las tierras. Y entonces nos encontramos con una situación donde mucha gente abandonó sus tierras y en cierta medida perdió los derechos de propiedad de esas tierras cuando esa gente quiere volver y transformarse o volver, o sus hijos quieren volver para transformarse en agricultores, y esto generó en muchos sectores del Perú una creciente presencia social y política y la necesidad de ser representativos frente a las fuerzas políticas. La segunda década de este siglo se caracteriza especialmente por varios motivos. El primero es gran cantidad de unidades agropecuarias con tamaño pequeño, hablamos 97%. Esto significa muy pequeñas las unidades y poca posibilidad de subsistencia, y entonces el propietario tiene dos situaciones. Una, que su estándar de vida es muy modesto o no sustentable, y la necesidad de parte de esa familia de salir fuera del círculo agrícola o agropecuario y buscar trabajos adicionales. Esto es lo que llamamos diversificación de los ingresos a través de trabajo asalariado fuera de las fincas, y un desarrollo que está relacionado sobre todo con lo que las grandes urbes relacionan, que son el desarrollo de sectores no agropecuarios, y muchos de ellos es lo que llamamos trabajos no formales, que tiempos como los que estamos viviendo son personas que podemos decir son invisibles. Al no estar registradas en su trabajo, cuando hay una pandemia y todos nos tenemos que aislar o confinar, esa gente que se rebuscaba su sol, su dinero en la ciudad, no tiene posibilidad de ningún tipo y es como invisible, no figura en los datos oficiales de desocupación y de gente que la pandemia lo ha dañado. Fíjense lo que ocurre en la agricultura familiar a nivel tecnológico. Estos son datos de FAO publicados en el 2017. Esta curva que les marco no es una curva que va y aumenta, sino que es una curva acumulativa en el porcentaje de unidades agropecuarias. ¿Qué me dice esta curva? Que de 0 a 9 son los niveles de adopción de tecnología, cuando 9 es el mayor nivel de tecnología de adopción y 0 es el menor nivel de adopción. Ahora, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, este punto que estoy marcando me marca que el 23% de las fincas no adoptaron ninguna tecnología agropecuaria. O sea, que trabajan como se puede decir, como en los tiempos de
de la Biblia, los tiempos remotos cuando se escribió la Biblia, cuando se creó el hombre, para exagerar. Cuando llegamos aquí, que es un 70%, dicen que el 70% de las unidades tienen un valor de 0 a 1, o sea que adoptaron una tecnología que podría decirse de manejo. Y cuando llegamos prácticamente al 100%, no más de 3 diferentes tecnologías. O sea que en realidad la mayor parte, en forma prácticamente arrasante, el 70-80% de los productores en las fincas familiares no adoptan tecnologías. Y si lo miramos, vemos que, por ejemplo, el 44% adoptaron fertilizantes, de los cuales, si entramos en detalle, esos 44% prácticamente lo hacen en cantidades no recomendables, la mayor parte en la costa, el 23% solamente adquirió tractores, prácticamente hay una diferencia muy marcada entre los productores de la costa y de la selva, la mayor parte están en la costa, la asociatividad es solamente un 23%, esto los definimos como tecnologías, y sobre todo son juntas de riego, no están asociados en cooperativas para la venta de productos y otro tipo. Lo interesante, fíjense, en el abono orgánico, que es algo natural, algo que seguramente es ancestral en muchas fincas familiares, prácticamente el 62% lo adoptó. Y la semilla certificada, de que sabemos, quienes nos dedicamos a la agricultura, la importancia que tiene, solamente un 12% de los agricultores familiares lo adoptaron. Esto significa que hay una gran diferencia tecnológica y muy poca adopción de diferentes sistemas y tecnologías de manejo para mejorar y modernizar la agricultura. Si lo vemos en el sector pecuario, vemos también nuevamente que muy pocos casos adoptan 2 o 3 tecnologías y la mayor parte de las fincas, el 70% de las fincas prácticamente no tienen ninguna tecnología adoptada. Ahora entonces, cuando hablamos un poco de la agricultura peruana, vamos a hacer un stop y vamos a empezar a hablar de la agricultura israelí. Sobre todo, vamos a tratar de analizar un poco la agricultura familiar israelí para luego poder ver si podemos entender las diferencias y, por supuesto, no hay ninguna intención de comparar qué es mejor o qué es diferente, las condiciones son muy diferentes y les traigo el ejemplo de la agricultura israelí porque es lo que conozco y quisiera que tomemos de eso algunos puntos que quizás nos puedan ayudar a ver cómo podemos ayudar a la agricultura y al campesino peruano a comenzar a mejorar su situación o a continuar mejorando su situación. La agricultura fue base importante para el establecimiento del Estado de Israel. Estamos hablando mediados del siglo XX. Las instituciones nacionales le dieron prioridad por 2 motivos, uno social y el otro financiero. Era la manera correcta de mover la economía y por supuesto vamos a ver que tiene otra importancia, que es la importancia de poder dar o suministrar trabajo en los años 50 del siglo XX a una ola de inmigrantes continua que llegó entre los años 50 y 60 a Israel. Y se transformó, o el Estado de Israel declaró a la agricultura como una actividad o un sector de prioridad nacional. Israel y el principio de la agricultura, como dije antes, fue parte, con la creación del Estado, de una importante fuente de ingresos, y vamos a ver que en los años 70 se transformó también en una importante fuente de ingresos por exportación. Socialmente proporcionó una generación de líderes políticos, culturales y militares. Se puede decir que toda la generación prácticamente desde los años 50 hasta prácticamente fines del siglo XX eran de alguna manera o tenían de alguna manera algún parte de su formación en moshavim y kibbutzim, eran miembros de fincas agrícolas,
como dije antes, la llegada de masas de inmigrantes y la necesidad de suministrar de seguridad alimentaria obligó al gobierno a declarar al sector agropecuario como prioritario. Se establecieron esas comunidades en sectores periféricos, lo que ayudó a una dispersión de la población en todo lo que era el Estado de Israel, inclusive en zonas dificultosas, y eso tiene que ver un poco luego con las soluciones que Israel buscó para poder desarrollar la agricultura en zonas semidesérticas, y generó, cuando llegaron inmigrantes, un montón de empleos no calificados que daban solución temporaria a esos inmigrantes hasta que ellos entendieran la dinámica del mercado de trabajo dentro de lo que era un país en nacimiento. La clave de todo esto fue que tanto el Moshav como el Kibutz, en definitiva, se basaron en los principios de cooperación. Todos los asentamientos rurales fueron o se basaron en la cooperación. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una cuestión ideológica. Se pensó que el cooperativismo era la forma más clara de manejar la agricultura y la más correcta desde el punto de vista de los recursos que existían en Israel. Y la otra fue que las circunstancias obligaron a eso. No creo que haya habido mucha alternativa en Israel de los años 50 a hacer o generar agricultura como conocemos hoy en día, agricultura de grandes empresas, de grandes dimensiones, de muchísimas hectáreas, porque no existían en Israel. Entonces dijimos que los pioneros se establecieron en dos formas de asentamientos cooperativos, con sus diferencias. Una fue el Moshav y el otro fue el Kibutz. El Kibutz solamente, y esto es lo que voy a hablar del Kibutz, después no voy a hablar más, voy a hablar solamente del Moshav, es una comunidad colectiva. Cada miembro producía según su capacidad y consumía según sus necesidades. Es lo que podríamos llamar el modelo más parecido al socialismo del libro, no al socialismo y al comunismo que conocimos después en diferentes países, sino realmente una sociedad que repartía a la gente de acuerdo a sus necesidades y la gente trabajaba de acuerdo a sus capacidades. En el Moshav fue un poco diferente, eran grupos familiares homogéneos, todas las superficies eran de tamaño similar, los recursos que se dieron a cada familia eran similares, pero cada miembro poseía su propia granja, no era todo cooperativo como el kibutz, y esa granja era una unidad económica totalmente separada, que lo que hacía era un poco las ventas y las garantías que se daban unos a otros estaban cooperativizadas. O sea que en un moshav cada uno tenía su tierra, su granja, pero los productos producidos se cooperativizaban, se vendían juntos, y en el caso de que alguna de las familias tuviese algún problema, el resto de los miembros de esa cooperativa les daba de alguna manera un apoyo social y económico. Ahora, ¿por qué el moshav? ¿Qué tiene el moshav que fue importante y sigue siendo en algún aspecto importante en la agricultura israelí? Lo primero es circunstancias históricas. Hubo posibilidades de capitalizar de capitales externos y las agencias públicas lo canalizaban a través de esos asentamientos. O sea, se daba apoyo infraestructural a un moshav y de ahí se podía dispersar a cada una de las familias que estaba. Era muy fácil de manejar, era muy fácil de poder dialogar. El diálogo entre Estado y moshav era muy fácil, muy sencillo también. El apoyo económico que se le daba se hacía muy sencillo. Había principios igualitarios que de alguna manera permitían la ayuda mutua, que en tiempos difíciles de creación de un Estado y de formación de una sociedad eran muy adecuados y se adecuaban muy bien a las formas de producciones agrícolas. De parte del Estado, el Estado por principio no quería que los recursos nacionales, como la tierra y el capital, estén centralizados en pocas manos, y la posibilidad de repartirlo entre cooperativas era un recurso muy interesante para evitar el individualismo, que vamos a ver cómo cambió en Israel en los años ya en esta parte del siglo XXI. Y por supuesto la cooperación financiera y la comercialización conjunta de productos agrícolas daba fuerza al moshav y daba fuerza a sus miembros.
Durante los años 50, fíjense lo que ocurrió. En 5 años prácticamente se aumentó una vez más la tierra cultivada, se aumentaron la cantidad de tierras regadas, los asentamientos se duplicaron desde la creación del Estado en 5 años de 300 a 600. La fracción, y esto era muy importante, llegaban inmigrantes y por lo tanto la fuerza laboral aumentó, o sea que la gente tenía trabajo y podía vivir en forma digna. El Estado entendió que eso era importante y entonces promovió la investigación agrícola para apoyar de alguna manera a los productores y darles mayores herramientas, y por supuesto se le daba asesoramiento profesional, lo que fortificaba esos asentamientos y les daba una posición social interesante. En la década del 70, la agricultura comenzó a tener sistemas de intercambio económico que no eran ideales. Comenzó en cierta medida la competencia con otros países, y lo que facilitó a Israel un poco mantener la agricultura fue el mercado de exportación de frutas, verduras y flores. Israel en los años 70, Jaffa, la famosa Jaffa, la naranja, tuvo suma importancia en la década del 60 y 70 en los productos de exportación israelí. Si bien la agricultura comenzaba a ser no tan rentable, la posibilidad de haber abierto mercados por fuera de Israel permitió de alguna manera mantener a los agricultores y, por otro lado, llevó a esos agricultores y al Estado a realizar mayores inversiones. Sobre todo, el gobierno comenzó a subsidiar a esas cooperativas, y vamos a ver qué problemática eso generó. Comenzó a haber dependencia con las exportaciones, y esto hace que los agricultores sean más vulnerables. Cualquier cambio en el mercado externo, fluctuación en el precio internacional de un producto, enseguida genera un ambiente macroeconómico no positivo para esos agricultores, y el Estado tenía que inmediatamente de alguna manera subvencionar a esos agricultores para que se mantengan, porque dependían de los precios internacionales y no del mercado interno. Esto generó inestabilidad importante y, en cierta medida, una incertidumbre dentro de los ingresos existentes, y comenzaron a acumularse deudas importantes porque el capital invertido no podía ser realmente recuperado, porque lo que eran subsidios y no era realmente capital que el Moshav estaba generando. Y esto llevó en los años 80 a que la deuda de las diferentes cooperativas haya sido desastrosa. En general, cayeron muchísimas de esas cooperativas, quebraron, y el Moshav, el agricultor, era casi un delincuente real, porque no podía pagar sus deudas. Las cooperativas quebraron, no había sistemas de comercialización, una anderlomucia total, y nadie sabía cómo salir, hasta que en el 85, por supuesto, esto fue acompañado por problemas económicos e inflación de casi un 400%, y a partir del año 85-86, con un gobierno de coalición entre los dos partidos políticos más importantes, se estabilizó la situación del país. No así la situación de los agricultores, que colapsaron y perdieron toda la seguridad. O sea, que los principios de cooperativismo y de apoyo mutuo que tenían los agricultores dentro del Moshav se desarmaron, y cada uno, como se dice, trató de salvarse. Era un poco el sálvese quien pueda. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Pasa lo que ocurre en todas partes, no importando las características de la agricultura. Si el agricultor no tiene posibilidades de vivir de su agricultura, sale del círculo del sector agrícola y comienza a buscar alternativas. Y entonces nos encontramos que muchos agricultores abandonaron sus recursos agrícolas y realmente comenzaron a haber una subutilización de las tierras y de los recursos de producción que existían. Y esto nos lleva a los años 90 a dos cambios importantes. Un primer sistema es que muchos empezaron a acumular tierras y se transformaron. Aquellos que tenían posibilidades y eran más eficientes comenzaron a acumular o a trabajar tierras de otras personas.
En los años 90 hubo dos cosas importantes. Muchos de los trabajadores que trabajaban en la agricultura eran de los territorios de Judea y Samaria, de lo que hoy es la Autoridad Palestina. A ver un levantamiento, fueron las famosas entefadas, un levantamiento, ese flujo de trabajadores se cortó. Y entonces no había mano de obra, suficiente mano de obra, que en los años actuales se solucionó a través de la inmigración o el permiso de traer trabajadores del sudeste asiático, de Tailandia, por ejemplo. Hoy en día es así. Y comenzaron a haber problemas de aquellos que trabajaban la tierra y tenían productos, no podían cosecharlos. Y paralelamente comenzó a haber una ola muy importante con la caída de la Unión Soviética, una ola masiva de inmigrantes que llevó en un año a un aumento de la población, que en Israel era de 5 millones, 6 millones de habitantes, en un año aumentó casi 1 millón. Y de repente el Estado se encontró que no había tierras disponibles, que no había vivienda disponible, y el único recurso de tierra disponible se encontraba en la tierra agrícola que trabajaban el Moshav y el Kibutz. Y entonces se vio dos procesos interesantes. El que podía salir de la agricultura, salió de la agricultura y tuvo ingresos alternativos que no tenían nada que ver. Se empezaron a generar dentro del Moshav actividades de industria liviana, como se dice, depósitos, o sea, lo que antes era, por ejemplo, un gallinero, se transformaba en un depósito. La gente que tenía de alguna manera herramientas se transformaba en una persona que daba servicios de reparaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aceleró el proceso? Aceleró el proceso que mucha gente vendía sus derechos sobre sus granjas. ¿A quién? A familias mejor posicionadas en la ciudad que buscaban de alguna manera un estilo de vida más rural, más tranquilo. Comenzó la gente de la ciudad a querer vivir al estilo rural, en lo que se llama zonas residenciales. Y, como dije antes, la participación en actividades no agrícolas. Ahora, se empezaron a liberar tierras y en las tierras agrícolas se empezaron a desarrollar negocios no agrícolas. Las comunidades se expandieron con gente que venía de la ciudad que no era agricultor, que simplemente quería vivir y tener un jardín, que no podía tenerlo en las urbes, y como consecuencia de ello, la importancia de la agricultura y el peso en la economía descendió, y la población que era rural 100% comenzó a ser población heterogénea. Y cuando tenemos, por ejemplo, abogados, médicos que viven dentro de un moshav y no son agricultores, se genera una especie de desigualdad y ya no existe esa homogeneidad que existía en gente que se dedicaba a toda la agricultura. Fíjense en algo interesante, les marco acá cómo descendió la fracción de la fuerza laboral en la agricultura desde los años 60, la cumbre del Moshav, recuerden la importancia en los años 50 y 60, a los años 2000, prácticamente un poco más del 10%, cuando era la población rural que trabajaba, era casi el 90%. Y fíjense lo interesante, los residentes, que es lo que yo les decía, gente que no es agricultor, cómo aumentó su fracción a más del 25%, casi el 25% en el 2006, cuando en el 2003 era menos 35, cuando aquí era menos del 30%. Y lo más interesante, casi el 40%, 37% eran fincas activas, y en el 2006 ya ese porcentaje se redujo a menos del 30%. O sea que eran muchas fincas inactivas que tenían o que vendían sus tierras a gente de ciudades que no iban a trabajarlas en agricultura, o un proceso por el cual esa finca quedaba inactiva y no se aprovechaban los medios de producción existentes. Disminución del interés común, aumento de la desigualdad, todos
lo que caracterizó al Moshav en los años 50 y 60, en los años 90, cercanos a fin de siglo XX, se fueron perdiendo, se debilitó la fuerza económica y política del Moshav, comenzó a tener menos importancia el Moshav y más importancia la región, y en la región había ciudades, había gente residente no agrícola, o sea, todo el peso de la agricultura y la necesidad de tener un apoyo a nivel de gobierno se fue perdiendo. Se perdió el prestigio de lo que era la agricultura y comenzó sobre fines de los años 90 toda la corriente de los organismos que llamamos verdes. La ecología que ve a la agricultura industrializada, como existe en muchas partes de Israel, un daño al medio ambiente y un problema que hay que solucionar y hay que arrancar de raíz. Dos cosas se generaron. Se fortaleció el individuo a cuenta de lo colectivo, el proceso inverso a lo que ocurrió en los años 50, viviendas de gente que no es agrícola en medios rurales, el uso de las tierras agrícolas para generar lugares de ocio y recreación, countries y no para nada cultivos, y un desarrollo económico que tiene que ver más con el turismo y menos con la agricultura. El ethos de la agricultura de los años 50 como base de la sociedad israelí fue pasando y hoy en día la sociedad israelí le da más importancia al medio ambiente que a la agricultura como agricultura. Las tierras comenzaron de los moshavs, de las cooperativas agrícolas, comenzaron a ser tierras que se dieron con posibilidad de dar al desarrollo urbano posibilidad de crecer, o sea, la ciudad crecía a cuenta de tierras agrícolas. Y el problema de las ciudades es que el aumento, el nivel de vida en las ciudades aumentó, la gente tenía mayor poder adquisitivo y comenzó a comprar tierras agrícolas para transformarlas en casas de fin de semana sin ser ellas fincas de producción. Las regiones rurales en Israel desgraciadamente son pequeñas y por lo tanto cualquier cambio del que he hablado tiene un impacto importante a nivel económico y a nivel social. Cambia totalmente la población, la distribución, y hoy en día hablamos de casi el 90% de la población que está viviendo en las ciudades y solo un 10% en medios rurales, de los cuales ese 10% solamente un 2% es agricultor. Y esto tiene un problema serio para aquellos que nos dedicamos a la agricultura. En definitiva, no estamos seguros que de aquí a 10 años el área rural siga siendo rural y que tengamos tierras para cultivar. Y por lo tanto, el Ministerio de Agricultura en Israel comenzó a pensar cuáles son los términos en los cuales podemos mantener y un poco volver a transformar a la agricultura en una situación o en un recurso estratégico para el Estado de Israel, teniendo en cuenta la población, los factores sociales, los factores ambientales. Comenzamos a generar un diálogo con los ambientistas y, por supuesto, darle al agricultor una seguridad económica, que sepa que si él y su familia se dedican a la agricultura, van a poder vivir de esa agricultura y no van a necesitar salir afuera y descuidar su finca. Entonces, ¿cómo mantenemos el sector rural? Generando una relación más fuerte entre el hombre y la tierra, tratando de, a través de la educación del productor, ayudarlo a diversificar sus ingresos agrícolas, tratando de alguna manera dar apoyo a las zonas periféricas que se dedican en general a la agricultura, generar a través de la investigación aplicada nichos económicos, o sea, cultivos especiales que tengan un gran valor agregado, centralizar en menos cantidad, menor centralización y mostrar a la agricultura nacional que da un cierto beneficio o el consumidor israelí se beneficia por consumir productos israelíes, ayudar a través de sistemas económicos a manejar los riesgos de la agricultura. Cuando estamos hablando de productos nicho o premium, esos tienen mucha elasticidad y por lo tanto pequeños cambios en los precios pueden generar
altos cambios en el consumo y, por supuesto, regenerar los valores de la tradición que tuvo la agricultura en los años. Mantenemos la capacidad de producción, o sea, hay que aumentar los niveles de producción, hay que tratar de que la proporción de tierras agrícolas no cambie y de alguna manera por ley no permitir su transformación en tierras urbanas, aumentar los volúmenes producidos, y aquí entra el tema de tecnologías y agricultura inteligente que en definitiva nos permiten pequeñas parcelas producir grandes cantidades con una gran variedad y calidad de productos. Entonces, hablamos de y ahora voy a volver a la agricultura peruana. El proceso en países de desarrollo se aumentó el tamaño promedio de las granjas, o sea, son granjas de mucho tamaño, pasó en Perú. El mercado peruano, israelí, chino tiene que entender y ser suficientemente ágil, pero si me especializo, tengo ciertos problemas porque mi producto va a estar, si mi especialidad, si tiene un problema en el mercado, no voy a tener alternativas. O sea que tiene que haber un balance muy interesante entre las condiciones del mercado, la versatilidad de mi producción y mi especialización como productor. El gran problema de Perú, en donde el 97% de los productores son familiares, es este. Es que la mayor parte tiene menos de 5 hectáreas, y fíjense en las diferentes zonas del Perú, de acuerdo a una encuesta del Senagro, tienen parcelas de superficies muy pequeñas. También cuando un productor tiene 3 hectáreas, las tiene divididas en parcelas de 1.5. Esto en la costa. En la sierra, un productor que tiene 3 hectáreas tiene parcelas de 0.8 hectáreas. O sea, la posibilidad de desarrollar cultivos es muy limitada porque las parcelas son muy pequeñas. Y entonces se hace muy difícil el trabajo, sobre todo en las zonas de la sierra. Y lo que vimos en la selva es que se aumenta, pero el problema aquí es un problema ambiental que de alguna manera está chocando con las necesidades ambientales que tiene todo el Perú. Se pueden agrandar las parcelas, pero tienen problemas ecológicos. Entonces, se acuerdan el poco la adopción general en todo el sistema agropecuario, y lo que se ve claramente es que la mayor parte de los productores, acuérdense que esto es una tecnología, 2 tecnologías, 8 tecnologías, la mayor parte de los productores, prácticamente el 100% de los productores, a máximo ha adoptado 3 tipos de tecnologías y no más de ello, y por lo tanto, la frontera tecnológica para la agricultura peruana que hay en los países como Israel, en los países industrializados, es la gran limitación que tiene hoy en día Perú. Y es aquí donde conectamos a Israel con Perú. Israel ha transitado el camino de la tecnificación, ha transitado el camino de la agricultura tradicional a la agricultura moderna, a la agricultura intensiva, y es eso lo que Israel pone a servicio hoy de los agricultores peruanos. Esa tecnificación, para no tener que hacer todo el camino que Israel ha hecho, de alguna manera hay que buscar y ver cómo Israel y Perú se conectan para que esa tecnología que Israel ha desarrollado pueda llegar a los diferentes agricultores del mundo. Y entonces tenemos 2 modelos posibles. El modelo que habla de usar en forma intensiva el capital, pero para esto necesitamos dinero. Esto significa altos costos. Necesitamos fincas grandes y especializadas que hay en Perú, pero no son ellas las que representan la gran problemática de la agricultura peruana. O sea que tenemos que ver cómo damos apoyo a esos pequeños productores. Y entonces la propuesta ahora es ir transitando el camino de una agricultura tradicional a una agricultura intensiva, que tiene menores costos, y la inversión es sobre todo en capital humano. O sea, es lo que hacen las universidades, es lo que hacen los servicios de extensión, es lo que hace hoy el sector privado en forma bastante interesante.
que es educar a las jóvenes generaciones a operar las fincas agrícolas. Y probablemente el proceso, si bien es más lento, estamos generando una generación, o estamos creando una generación de agricultores que van a saber usar la agricultura inteligente. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es lo que ocurrió en Israel. Israel en los años 50 decidió invertir en capital humano y en investigación y desarrollo, que es lo que ustedes ven aquí marcado en rojo. Hubo capital, hay infraestructura, sin duda alguna, se organizaron en cooperativas y hubo cadenas de valores y cooperativismo. Los dos puntos más importantes que llevan a la agricultura israelí a ser hoy en día un valor estratégico, ejemplo en muchas partes, es la educación y capacitación que se le dio al productor y el Estado favoreciendo a la investigación y desarrollo que adapta esas tecnologías a las necesidades existentes en la agricultura peruana. Por eso veo que los procesos de innovación y de investigación y desarrollo que se ejecutan en las universidades, en Perú, en La Molina, por ejemplo, son de tanta importancia para recibir apoyo del Estado y poder de allí proyectarse a lo que es la agricultura familiar. Entonces, como conclusiones hablamos de promover la innovación de la agricultura familiar, fortalecer la distribución de insumos y la asesoría a través de servicios de extensión, la creación de capacidades, o sea, la formación y capacitación de los productores, sobre todo de las jóvenes generaciones, que no dejen el campo, mejorar la conectividad, o sea, aquí el Estado va a tener que lentamente invertir en caminos, en infraestructuras, para que esa producción de las zonas lejanas de los agricultores familiares pueda ser transportada, promover el mercado de tierras, o sea, permitir a agricultores trabajar tierras que no le pertenecen y poder de alguna manera crecer y definir unidades agropecuarias sustentables. Y por supuesto, el Estado debe de alguna manera gestionar los riesgos de esos agricultores, porque en una situación tan sensible y tan volátil como es hoy en día la agricultura, y más ahora con la problemática de la pandemia, el Estado tiene que de alguna manera intervenir. Yo creo que eso es todo. Espero que haya sido suficientemente interesante y desde ya estoy aquí para escuchar a Jorge y a los otros panelistas, y si hay preguntas, con mucho. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Voy a dar a nuestra panelista, doctora Luz Gómez. Ella es profesora principal del Departamento de Fitotecnia de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, una investigadora reconocida en el Perú, investigador senior del programa de cereales y granos nativos de la UNAM. Doctora Luz, ¿nos escucha? Por favor, inicie su participación. Buenos días, ¿me escucha? Sí, adelante. Sí, discúlpenme, yo tengo una señal inestable, así que espero tener suerte en este momento y poder, digamos, comentar el tema que estamos tratando en esta conferencia. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todos y agradecer a los organizadores por la invitación a esta conferencia dentro de las actividades para celebrar el Día del Campesino y la agricultura familiar. Por mi experiencia personal y la investigación que realizo como mejoradora de plantas, es decir, toda mi vida lo he dedicado al desarrollo de variedades mejoradas de cereales y granos nativos para los agricultores de la Sierra Alta del Perú. Y en esa experiencia es que he tenido que ver un poco el diagnóstico de lo que es la agricultura para yo adecuar las variedades a las necesidades de los agricultores, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar comentaré algunos aspectos en generales de la agricultura de la sierra que en alguna parte ya ha sido comentada por el expositor,
pero sin embargo creo que conviene reiterarlas. Sabemos que la agricultura de la sierra peruana involucra muchos sistemas agrícolas que se caracterizan porque la mayor parte de las labores se realizan en forma manual, desde las siembras a la cosecha, con mano de obra familiar o con la de los miembros de la comunidad o la organización campesina de la cual forma parte la unidad familiar, como es el caso de la organización llamada AENOCAS que existe en la zona de Puno. Bueno, los rendimientos de los cultivos son generalmente muy bajos y de mala calidad. Las tierras dedicadas a la agricultura están ubicadas en sistemas frágiles, dependientes de lluvias o una sola campaña agrícola por año, lo que la hace menos competitiva. Mayormente su producción es dedicada al autoconsumo, con pocas ventas en las ferias y mercados locales. Reciben una limitada capacitación y asesoría técnica, y la mayor parte no aplica en sus campos las nuevas técnicas por cuestiones de costo o porque la agricultura de la sierra es una agricultura de riesgo por el clima adverso, especialmente en las partes cercanas a los 4.000 metros de altura. Tienen acceso limitado a recursos de tierra y de capital. Frecuentemente tienen problemas de comercialización de sus productos y poco acceso al mercado. La permanente inmigración, especialmente de la población joven, en las últimas décadas, reduce la disponibilidad de la mano de obra familiar. Los miembros de la familia combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales. La agricultura de la sierra en nuestro país es diversa, es decir, los agricultores en sus parcelas cultivan más de 5 especies y cada especie con mezclas de muchas variedades. Esta combinación de especies y variedades permite la diversificación y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas o las unidades productivas, especialmente cerca de la frontera agrícola. Estoy hablando más o menos entre 4.000 metros de altitud. Mayormente la agricultura se hace en tierras de cultivo con superficies muy pequeñas, ubicadas en las laderas de la cordillera de los Andes. Esto se refleja en las miles de pequeñas parcelas con diferentes cultivos que van dispersándose y subiendo los Andes desde los 2.000 hasta más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, muchas de ellas muy difíciles de mecanizar. Se considera que el 82% de las unidades agropecuarias tienen menos de 5 hectáreas. En estas condiciones, los sistemas agrícolas son diversos y al mismo tiempo específicos, porque tienen que adecuarse a los diversos microclimas y topografía tan cambiante en espacios pequeños. La agricultura en la sierra tiene características muy particulares, porque se desarrolla en condiciones de climas adversos, con suelos pobres, con permanente presencia de sequías, excesos de lluvias torrenciales, heladas y granizadas. De acuerdo a informaciones disponibles, se considera que en el Perú la agricultura familiar de subsistencia representa el 45.5%, considerando que la agricultura familiar de subsistencia es la que posee pocos recursos y solo tiene capacidad de producir para el autoconsumo. La agricultura familiar en transición representa el 35.4%. La agricultura familiar en transición posee mayores recursos y tiene capacidad de producir para el autoconsumo y la venta en ferias y mercados locales ocasionalmente. La agricultura familiar consolidada representa el 19.1%. La agricultura familiar consolidada con muchos más recursos e integrada a las cadenas productivas. Para lograr que toda la agricultura familiar en el Perú esté consolidada y sea competitiva,
se debe hacer cambios y mejoras que deben ser el resultado de un intercambio de conocimientos entre todos los actores del mundo agrícola y con medidas políticas que le den un marco de sostenibilidad legal. Por ejemplo, es necesario combinar los conocimientos ancestrales o tradicionales con el conocimiento científico para desarrollar, por ejemplo, nuevas variedades y tecnologías adecuadas a las realidades de la sierra y a los tantos microclimas que existen. Estas variedades, si son hechas utilizando el aporte de todos, van a ser más fácilmente aceptadas por los usuarios en todos los niveles, porque son desarrolladas o serían desarrolladas con la contribución de todos y considerando las necesidades de todos. El uso de variedades mejoradas es una de las tecnologías más aceptadas por los agricultores. En mi experiencia personal, he tenido la oportunidad de desarrollar variedades que se siembran ampliamente en la Sierra del Perú, sin cambios de tecnología. Solamente la variedad ha sido preparada de tal forma que su capacidad o su potencial de rendimiento ha permitido incrementos significativos en el nivel de productividad de los campos de los agricultores. Se puede mejorar la productividad, pero también tenemos que considerar algo muy importante, y es el manejo del agua. En realidad, para condiciones de nuestra sierra, se debe crear y mejorar nuevas formas de conservar las fuentes naturales y rescatar el agua de los periodos de lluvia y lograr reducir los daños por sequía en el periodo de cultivo, y en algunas zonas lograr hasta 2 campañas agrícolas anuales en vez de una sola. Actualmente solamente tenemos una campaña al año, por lo tanto, la agricultura de la sierra no puede ser competitiva bajo esas circunstancias. También tenemos que pensar de que esa mayor productividad que se puede lograr con el cambio de variedades, con el cambio de tecnologías y con la mejora del manejo del agua, tiene que ser colocada en el mercado. Debemos reconocer, en primer lugar, que las áreas agrícolas son muy pequeñas, por lo tanto, los agricultores no pueden competir por cantidad, pero sí pueden competir por calidad. Se debe propiciar la siembra de muchas especies nativas actualmente subutilizadas, pero con una calidad excelente para mercados sumamente especializados, dándoles una denominación de origen o de identidad territorial que podría inclusive influir en el precio, de tal modo que los agricultores no ganen por cantidad, sino por calidad y mejoren en forma sustancial su economía. También debemos tener presente que los sistemas agrícolas de los Andes, donde destaca la agricultura familiar, podrían dejar de ser productivos en el futuro, porque generalmente están ubicados en zonas con recursos naturales frágiles y tierras altamente degradadas. Esto podría originar en el futuro, con el cambio climático, problemas de inseguridad alimentaria, problemas económicos, sociales y políticos. Por lo tanto, es necesario fortalecer la agricultura familiar con nuevos sistemas de cultivo y nuevos cultivos. Estos nuevos cultivos van a ser muchos de ellos que ya los venimos sembrando por miles de años en la sierra, que tienen propiedades agronómicas y de calidad muy valiosas y pueden aportar a mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición y la identidad cultural. Tenemos, por ejemplo, algunas especies como la quinoa, la kiwicha, la cañihua, el tarwi, entre otros cultivos que tienen valor nutritivo y valor agronómico muy importantes.
Sabemos que la quinoa es tolerante a la sequía, tolerante a la salinidad, y actualmente su cultivo se recomienda en zonas marginales con problemas de salinidad y sequía, donde ya no se pueden sembrar otras especies. Nosotros tenemos muchas de esas especies que podríamos, con una investigación organizada, ponerlas a disposición primero de nuestros agricultores de la sierra y luego de repente a disposición de los agricultores del mundo. En realidad considero, en base a lo que les he señalado, que la agricultura familiar consolidada es necesaria en nuestro país, especialmente en la sierra peruana, por la difícil geografía que tenemos, que los Andes en realidad solamente permiten la existencia de áreas agrícolas pequeñas, con microclimas muy específicos, donde realmente se tiene que manejar en forma muy especial la biodiversidad y las tecnologías para hacerlas altamente rentables. En realidad debemos utilizar la excelente biodiversidad que tenemos para hacer que los sistemas de agricultura familiar en nuestro país lleguen a asegurar una alta rentabilidad y un bienestar social a los agricultores de la sierra del Perú. Eso es lo que podría yo comentar con respecto al tema que estamos tratando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luz, por su interesante participación. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar y para terminar este importante evento, invito al profesor magíster doctor Jorge Caro. Él actualmente es miembro consultor de la maestría en agronegocios y profesor visitante de la maestría de innovación agraria, ambos en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es un reconocido investigador, especialista en innovación y competitividad. Bienvenido, Jorge Caro, te escuchamos. Muchas gracias, profesor Leoncio. Bueno, felicitar al doctor Daniel por su excelente presentación, muy enfocada a las realidades que estamos viviendo en el país y a la complementación de la doctora Luz Gómez. A mí me gustaría que pensemos en la agricultura del futuro de Perú, considerando al menos un elemento de lo planteado, que es la urbanización creciente. América Latina es el continente mundial que mundialmente se urbaniza de manera más rápido y que más población urbana tiene, obviamente, en detrimento de lo que puede ser la población agrícola. Entonces, eso nos da como una primera línea de trabajo para poder desarrollar cosas a futuro. La segunda es la conectividad. Esto de la aldea global. Y creo que la pandemia nos ha dado una demostración clara de cómo manejarnos globalmente dentro de nuestras pequeñas aldeas que son nuestras casas, nuestros departamentos, el hábitat donde nosotros vivimos. Entonces, esos son como los elementos. Después de la pandemia ya no va a volver a ser todo igual que antes. Estos temas de conectividad van a ser fundamentales en todo lo que es el relanzamiento de la agricultura familiar, especialmente de la pequeña y mediana agricultura y de la agricultura familiar en sus tres formas: consolidada, transición y la agricultura familiar de subsistencias. Entonces, esos son dos aspectos que hay que considerar para definir nuevas políticas agrícolas, nuevos programas, nuevos apoyos. Y el otro elemento es que seguramente la población que tuvo que absorber el Estado de Israel era población que no necesariamente había trabajado en agricultura y rápidamente tuvo que aprender de técnicas, de aprovechar las universidades. Y yo me pregunto si ese problema lo tenemos en Perú cuando hay una tradición de miles de años, más de 3.000 años, de los productores agrícolas en las diferentes partes del Perú y con énfasis en la sierra. Esta gente que está viviendo en la sierra, estas personas, pregunto yo, si conocen o no conocen el tema de la agricultura. Y obviamente que la respuesta es sí.
Entonces, tenemos por un lado lo que es la urbanización creciente, tenemos esto de la conectividad, y tenemos por el lado de lo que es el trabajador agrícola, la persona, la familia agrícola, que conoce desde hace muchos milenios lo que es la agricultura, especialmente de la sierra. En este aspecto, ¿hacia dónde iríamos esto de las aldeas globales? Seguramente la población urbana va a seguir creciendo. En Perú ya se está cerca del 90% de urbanización, y para el año 2040, 2050 estaríamos en el orden de un 97%. Entonces, hay que como redefinir todos estos aspectos, las ventajas comparativas de la agricultura peruana y de los pequeños productores es diferente en la costa, en la sierra y en la selva. La de la selva está más vinculada a la biodiversidad, en la sierra, como dijo la doctora Gómez, está más vinculado a temas específicos, el mercado de gourmet, en donde las denominaciones de origen y todos estos elementos diferenciadores les abren una nueva posibilidad de mercado, pero están lejos de la tecnología, de la conectividad, en muchos casos, como es el caso distinto de los agricultores y los pequeños agricultores que están en la costa. Esos son como los elementos. Ahora, referido específicamente a lo que es la agricultura familiar, tenemos esa agricultura familiar de la categoría intermedia que está en transición. La transición puede darse hacia arriba o hacia abajo. Puede darse hacia arriba cuando esa agricultura familiar se consolida, es decir, ya pasa a ser un pequeño productor con características empresariales. Es un productor que no solamente adopta tecnología, quizás esos son como los 3 casos o el 3% de los pequeños productores que están dentro de la línea de adopción de tecnologías, sino que incluso también pueden pasar a desarrollar innovaciones propiamente o adopción o generar algún tipo de tecnología. Ese caso de esos agricultores se nutre, como dijimos, de lo que es la agricultura familiar en transición, pero también la agricultura familiar en transición puede y seguramente está sufriendo un problema de deterioro económico y social. Y esto ha sido así desde cuando los temas del farming y del pequeño agricultor se empezaron a estudiar en la Rusia de principios del siglo pasado. Estos temas iban surgiendo desde la familiar, desde los pequeños productores en términos de tamaño a los pequeños productores en términos de grandes tamaños que se dan en países que tienen agricultura más intensiva, y Estados Unidos, Argentina, Brasil también se da esta situación, pero las dimensiones obviamente en tamaño de la explotación son muy distintas. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacer por esta agricultura familiar de subsistencia? ¿Puede la tecnología, puede la innovación ayudarlos teniendo en cuenta ese proceso de urbanización creciente? Bueno, la respuesta es sí. Yo acabo de terminar un artículo sobre este tema, un artículo de 2 hojas que lo tiene el doctor Leoncio. El cómo hacerlo, vamos a dejarlo para un artículo posterior, que también se lo vamos a hacer llegar a todas las redes, y hay algunas respuestas que pueden darse. Entonces, uno se pregunta, ese agricultor que vive en una comunidad agrícola, ese pequeño agricultor, de una pequeña comunidad agrícola alejado, desconectado, ¿tiene capacidad para innovar o es imposible llegar a él con innovaciones? Y ahí es lo que se llama, entonces, lo que la autora Luz lo dijo muy bien, los conocimientos ancestrales. Por innovación entendemos también traer conocimientos anteriores para solucionar problemas del hoy. Entonces, ese pequeño productor aislado ya tiene una posibilidad de incorporar innovaciones trayendo sus conocimientos ancestrales y darle este grado de modernidad a agricultores que tienen varios milenios de tradición agrícola. Entonces, ¿hay problemas de cómo llegar a eso? Exactamente, hay problemas. Ahí es donde va a venir seguramente parte, no toda, de las respuestas que yo voy a dar en el segundo artículo que estoy empezando a escribir. Por otro lado, ¿cómo nosotros ayudamos a nutrir el conocimiento y el reforzamiento de los temas de resiliencia de los cultivos andinos y amazónicos también? Uno cuando va a la sierra del país
¿qué encuentra? Encuentra que en las plazas de mercado llegan los agricultores en esa feria, que generalmente son el fin de semana, y ellos exponen sobre una manta sus, por así decirlo, sus semillas de papa, de tubérculos, de quinoa, y uno dice, bueno, ¿y qué tipo de productos esto será para el consumo? No, ellos están intercambiando con pobladores, con emprendedores, con pequeños productores de otras zonas de la agricultura familiar campesina, intercambiando conocimientos y material genético de mayor productividad, de mayor resiliencia a los climas extremos, de lluvias, de granizo. Entonces, ¿qué pasa con la investigación? Y uno dice, ¿y por qué nosotros no estamos tomando en cuenta estos aspectos? Y es un poco, es lo que en Israel y lo que la doctora Luz Joven ha mencionado, se ha superado ese modelo de investigación lineal. Lineal, en el sentido que yo a través de mis instituciones públicas, desarrollo tecnología, la testeo, la pruebo y la pongo a disposición del mercado potencial de consumidores, en este caso el mercado de los pequeños productores, a través de lo que se llaman los bienes libres, un bien libre producto de las instituciones públicas de investigación. Eso es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. Lo que nos falta por hacer es ese productor que tiene más 3, 4 milenios de producir en la agricultura, pero entender cómo opera él, cómo opera, por qué lleva su material genético a una feria de los sábados, los domingos, cómo se intercambia, cuál es el material genético y aprender de ellos. Entonces, ese es como el nuevo enfoque de la innovación. Ya no es un enfoque lineal, que yo hago simplemente lo cierro con la transferencia y los servicios de extensión que se encarguen, sino que yo cierro con la transferencia, pero es una transferencia co-creativa en base a los requerimientos reales de los pequeños productores. Por otro lado, una familia que ya los hijos han emigrado y que son productores, producen 3 hectáreas de papa en la sierra, uno dice, bueno, ¿y qué es lo que quiere esa persona? ¿Qué quiere la señora y el señor? ¿Quieren seguir produciendo las 3 hectáreas o quieren producir solamente 2 hectáreas? Porque las fuerzas, sus esfuerzos, dado que ya no disponen de sus hijos, de su mano de obra familiar, no les da a ellos para seguir produciendo las 3 hectáreas. Entonces, necesitan una semilla mejorada más resistente y con más productividad para pasar de producir de 3 a 2 hectáreas y mantener sus ingresos en los niveles actuales o mejorarlos. Por otro lado, un pequeño productor de café que tiene 5 hectáreas y está produciendo en 1 hectárea, 2 hectáreas, lotes de alta calidad, no puede ampliar a 3 o 4 hectáreas porque no tiene la forma de manejar él esas 5 hectáreas con alta dedicación, no necesariamente alta tecnología, alta dedicación, y transformarlas en hectáreas de calidades de café, calidades de taza bajas, bajo los 70 puntos y llevarla a sobre 85 puntos, en donde la curva del precio por calidad de taza de café por cada punto se incrementa exponencialmente. Entonces, esa situación es otra de las situaciones extremas. Él puede aumentar, quiere aumentar, pero no lo puede hacer. Y ahí entran todas estas tecnologías nuevas que estamos llamando la revolución industrial 4.0 o su homólogo de la agricultura 4.0, en donde a través de sensores, sistemas remotos, que cada vez son más económicos, podemos nosotros hacer que ese productor de 2 hectáreas de café, que él y su señora, puedan atender 1 o 2 hectáreas más a través de un panel de control y con servicios conectados con los extensionistas de la ciudad más cercana. Entonces, creo que ese es lo que el agricultor, por ejemplo, el cafetero necesita. No necesita que lo vean a él como un productor, que lo vean, tiene que verlo como una familia, como una persona que tiene los mismos problemas que todos tenemos como personas, que queremos hacer más pero no podemos, y ahí es donde la tecnología nos lleva a dar respuesta a estas soluciones, como por ejemplo, ahora estamos teniendo una vitrina al mundo, a muchos continentes, a un nivel grande de participantes, mucho más de lo que se pueden hacer en un evento en físico. Entonces, esto es lo que nosotros debemos aprovechar, dar conectividad, generar condiciones
en los pueblos, en las aldeas, bajo el concepto de aldea global, y eso es cierto para la agricultura andina y para la agricultura de la selva amazónica también, y en menos medida por la facilidad y la conectividad para los pequeños agricultores también vinculados a la producción agrícola de la costa. Eso sería. Si hay alguna pregunta, muchas gracias a todos, felicitaciones. Muchas gracias, profesor Jorge Caro. Ya estamos terminando este importante evento. Nuestro agradecimiento al ingeniero Daniel Werner, a la doctora Lu Gómez, al profesor Jorge Caro, a todos los participantes a nivel nacional y del Perú. Les saludamos y les agradecemos su importante participación. Quiero finalmente invitar a seguir conociendo más de estos temas de agricultura familiar el día de mañana, martes, a las 5, sobre agricultura familiar y desarrollo de territorios rurales a cargo del IICA Perú. El miércoles, el rol de LINIA a cargo de un representante de LINIA, y el jueves sobre el nuevo plan de negocios a cargo de Agroideas. Ya hemos dedicado bastante tiempo, quedan muchas reflexiones. Todo esto va a estar disponible para la comunidad a través del Internet. Me despido de manera especial del ingeniero Daniel Werner. Agradecimiento especial a la Embajada de Israel y a todos que han participado. Hemos terminado. Buenas tardes. Muchas gracias y que se repita. Y desde ya un placer haber participado en la actividad con Jorge y con Luz, y por supuesto con usted, doctor Leoncio. Para mí siempre es un honor y siempre estaré a pie de cañón cuando la Molina me lo solicite. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego.